Entonces, ese es el resumen de las peticiones. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Hoy vamos a continuar con la serie de los discípulos del Maestro. Este va a ser el cuarto estudio. La semana pasada estudiamos la vida del apóstol Pedro, del discípulo Simón Pedro. Dividimos ese estudio en dos partes, ¿se acuerdan? Vimos cualidades en Pedro, buenos ejemplos en él que son dignos de imitar, y luego vimos defectos en Pedro, vimos pecados y debilidades que Dios tuvo que cambiar y mortificar y transformar en él. Por la parte de las cualidades vimos dos cosas. Primero, que Pedro no se quedaba con dudas espirituales, nunca se quedaba con la duda. Se esforzaba por entender, preguntaba sobre todas las cosas que no le quedaban claras, que él no entendía. Leímos dos textos, dos mandamientos, uno en Filipenses y uno escrito por Pedro mismo, en Primera de Pedro, se los voy a leer rápidamente, Filipenses 2:12, ocupaos, la última parte del versículo es esta tremenda orden, este tremendo mandamiento de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y en Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, leemos, estad siempre listos para responder a todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Vimos que muchos viven sus vidas haciendo caso omiso de estos mandamientos. Algunos hasta creen que es únicamente obligación del pastor hacer que entiendan las cosas espirituales y es culpa de él si no las entienden, de nadie más. Es su responsabilidad y es su culpa. Y millones viven en este mundo sin la urgencia de ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Pero Pedro sí entendía este asunto. Entendía este asunto y nos dio un buen ejemplo. Y la semana pasada les mencioné un libro de Sproul que vino acaso con el tema, pero tengo un libro realmente que es mucho mejor. El hermano Tomás me ayudó con mi memoria falible a recordar que todos tenemos a nuestro alcance una opción que es mucho mejor que ese libro, que no es malo, pero es caro y no es tan fácil de conseguir. El libro que les estoy comentando es el libro del Catecismo Bíblico de Downing. Yo les podría decir que este libro ha sido un tremendo libro para mí, de tremenda utilidad, y todos deben tenerlo a su alcance en sus iglesias, aun si no tienen la versión terminada, lo tienen en el formato de las libretitas que fuimos sacando por partes. Entonces, busquen este libro, si no lo tienen disponible en su iglesia, con mucho gusto me lo pueden hacer saber y vamos a ver la manera de reabastecerlos. Yo aquí tengo mi copia en inglés y como podrán ver, se los voy a acercar ahí un poco, pero como podrán ver, yo le he dado bastante uso, ya se está aquí desarmando un poco la pasta. Es un excelente recurso. El formato es de preguntas, precisamente preguntas y respuestas. Así que si no lo tienen, los animo a conseguirlo. Si ya lo tienen, los animo a aprovecharlo, a estudiarlo a profundidad. Todos deberíamos de esforzarnos por tener un profundo dominio de este libro. Es un excelente recurso que tenemos a nuestra disposición. Pero bueno, regresando a Pedro, la segunda característica digna de imitar en él que vimos fue su iniciativa y su esfuerzo por siempre estar en donde pudiera servir. Vemos a Pedro siempre esforzándose por estar cerca del Señor, cerca de su reino, en el lugar correcto. Y lo vemos en otros creyentes a nuestro alrededor. Hay creyentes como Pedro que van por la vida como con una nube de polvo atrás, siempre involucrados en la obra del Señor, siempre buscando qué puedo hacer, cómo puedo servir, qué oportunidad Dios me ha dado, qué oportunidad tengo enfrente, sea cual sea la tarea o el evento que Dios nos abra la puerta para servirle. Y nosotros hemos de buscar emular eso en nuestras propias vidas cristianas. En la segunda mitad del mensaje nos pusimos a analizar los defectos, los pecados, las debilidades que encontramos en Pedro. Igual como lo vemos en nosotros, son muchos más
los pecados y las debilidades que las cualidades en Pedro. Pero lo que es impresionante en el caso de Pedro es que al tener tanta información sobre él registrada en la Biblia, en las Escrituras, encontramos una tremenda lista de contrastes donde podemos ver sus pecados y sus debilidades y después podemos ver cómo Dios obró en él para mortificar esos pecados y para santificarlo en el tiempo de su peregrinaje por el desierto de este mundo. Vimos que Pedro era inestable, empezaba bien, pero no siempre terminaba bien. Pedro tenía problemas de sumisión a la autoridad, era rebelde ante la autoridad muchas veces, tuvo que aprender a someterse a sus autoridades. Pedro era impulsivo, tuvo que aprender el dominio propio. Le gustaba hacer justicia por su propia mano, tuvo que aprender a encomendarse a aquel que juzga con justicia. Pedro también tenía temas de soberbia, era soberbio, tuvo que aprender humildad. Pedro tuvo que aprender a negarse a sí mismo, tuvo que aprender a amar y tuvo que aprender a no tener temor de representar a Cristo y morir por su causa. Entonces tenemos esta tremenda lista, es muy edificante ver esos contrastes en la vida de Pedro, cómo era antes durante su discipulado y cómo es después una vez que Dios ha obrado por él durante años y ha ido realizando esa obra de santificación progresiva en él. Y la pregunta para nosotros fue, si recuerdan la semana pasada, la pregunta fue si nosotros estamos siendo cambiados por Dios como lo fue Pedro. Ese fue el autoexamen que todos debemos aplicarnos. Entonces ese es el resumen. Si se lo perdieron, está disponible aquí en el canal. También lo vamos a subir a la brevedad a Sermon Audio. Van a poder escuchar la versión en audio si lo prefieren. Ahora los invito a leer nuestro pasaje inicial en Juan capítulo 1 antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Vamos a leer todos juntos en Juan capítulo 1 a partir del versículo 35. Muy bien, leemos lo siguiente. Juan en su Evangelio capítulo 1 versículo 35, al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y al ver a Jesús que andaba por ahí dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al dar vuelta y ver que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo: Venid y ved. Por lo tanto fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Vamos a orar todos juntos. Los invito a inclinar sus cabezas en familia, donde quiera que estén. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, acudimos ante ti nuevamente esta noche agradecidos, Señor, por todo lo que has obrado entre nosotros, entre las congregaciones hermanas. Te seguimos pidiendo por los hermanos en Tlaxcala, que los consueles, Señor, que consueles a la familia Mitre, que los ayudes a confiar en tus grandes promesas, en que si ellos están en Cristo podrán reunirse de nuevo con su hermano Carmelo. Te damos gracias, Señor, por tu obra en su vida y te pedimos que obres alrededor de este evento de su fallecimiento en aquellos que no te conocen. Te pedimos, Señor, por nosotros esta noche, por este pobre predicador. Señor, yo no puedo convencer a nadie. Te rogamos que hables tú y no hombres. Te rogamos por cada uno en su casa, Señor, que lo ayudes a dedicar este tiempo de lleno a considerar tu palabra, a buscar la edificación que nos tienes en estos relatos de la vida de Andrés. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que obres profundamente en nuestras vidas y nuestros corazones por medio de tu palabra.
Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar a Andrés, el hermano de Pedro. Y algo que vamos a empezar a ver con Andrés es cómo Dios salva y cómo Dios puede usar a todo tipo de personas, todo tipo de personalidades. Esto es algo que nos va a quedar más y más claro conforme avancemos en esta lista de los 12 discípulos. No debemos pensar que porque no tenemos una personalidad fuerte como la de Pedro, o porque no somos tan dotados y tan talentosos como algunos otros siervos, que Dios no nos ha dado muchas oportunidades a nosotros de servirle. Dios tiene un lugar para siervos como Pedro y tiene un lugar también para siervos como Andrés. Alcanza a personas de todo tipo de vocación, de todo tipo de talentos y personalidades. A Andrés lo encontramos en la lista de los discípulos más íntimos del Señor. Lo encontramos en la compañía de Pedro, Jacobo, Juan, y algunos han dicho que la única razón por la que encontramos a Andrés ahí es porque es hermano de Pedro. Creen que Andrés no era realmente tan íntimo con Cristo. Pero en el registro bíblico encontramos algo muy diferente, como vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que Andrés no estaba ahí solo porque era hermano de Pedro. En el registro bíblico encontramos que Andrés es mencionado muy poco en los primeros evangelios, con la excepción de Juan es mencionado muy poco, y después es mencionado de nuevo en Hechos capítulo 1. Y nunca más lo volvemos a ver mencionado en el Nuevo Testamento. Pero como veremos, no debemos pasar por alto a Andrés, ni debemos pensar que la única razón por la que lo encontramos mencionado en el grupo más íntimo de los discípulos es porque era hermano de Pedro. Hay mucho que podemos aprender de él con la ayuda de Dios. Por lo que ya leímos en Juan capítulo 1, Andrés fue uno de los 2 discípulos que fueron llamados antes que todos los demás, antes que los otros 10 discípulos. Andrés y probablemente, como veremos en mayor detalle después, probablemente Juan, fueron los primeros en seguir a Cristo, los primeros en seguir al Mesías. Vimos que Pedro siempre aparece primero en las listas y es nombrado el protos por el rol de liderazgo que tomó entre los 12. Pero Andrés fue de los primeros en otro sentido. Fue de los primeros en creer, de los primeros en entregar su vida a Cristo. Y aparte de eso, fue Andrés que ya era discípulo de Juan el Bautista. Encontramos que Andrés era discípulo de Juan el Bautista cuando llegó Cristo. Y eso es algo muy importante que hemos de notar y recalcar en él. Juan el Bautista era el único predicador verdadero que menciona la Biblia antes del comienzo del ministerio público de Cristo. Es el único predicador que vemos en tiempos de Cristo anunciando la verdad cuando llega el Mesías. ¿Y dónde encontramos a Andrés? ¿Dónde vemos a Andrés? Bajo el ministerio de Juan, escuchando la verdad, justo donde debería estar, donde todo creyente hoy día debe colocarse y encontrarse. En realidad, donde todo mundo debería encontrarse, donde todo mundo debería colocarse, bajo el ministerio de una iglesia y un predicador verdadero, un predicador de doctrina sana, un predicador fiel a la palabra de Dios. Y sabemos que esto pasó por la gracia de Dios, pero en la responsabilidad humana de Andrés lo encontramos colocado, atendiendo, poniendo atención justo donde debía estar. Todo indica que Andrés estaba a la expectativa de la llegada del Mesías, porque estaba escuchando a Juan el Bautista, porque era discípulo de Juan. Fue Juan quien preparó el camino para el rey, fue su heraldo, fue quien iba delante de él anunciando de antemano la venida del rey. ¿Y recuerdan cuál era su mensaje? ¿Qué anunciaba Juan? Lo encontramos en Mateo capítulo 3. Juan predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Isaías había profetizado que Dios enviaría a un profeta antes de la llegada del Mesías, anunciando su venida. Por eso, en teoría,
Cualquier judío que fuera realmente siervo de Dios, cualquier judío que creyera y fuera realmente estudioso de corazón del Antiguo Testamento, tendría todo lo necesario para verificar y creer que Cristo era el Mesías. Leemos en el versículo 3 de este pasaje de Mateo 3, donde ya estábamos: Él era aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que proclama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Fue Juan el Bautista quien le dijo a Andrés: es este, aquí está, este es nuestro Mesías, este es nuestro Salvador. Lo acabamos de leer en Juan capítulo 1, lo voy a volver a leer. Juan 1:35, estaba Juan con 2 de sus discípulos y al ver a Jesús que andaba por ahí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Andrés estaba ahí con Juan el discípulo, con Juan, uno de los 12. Ambos eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan les señaló quién era el Cristo, de inmediato siguieron a Cristo, de inmediato siguieron a Jesús. Y hay algo muy revelador en la primera pregunta que le hizo Andrés a Cristo. Leemos aquí mismo nuestro pasaje de Juan capítulo 1. Leemos en el versículo 37. Los 2 discípulos oyeron a Juan hablar, es decir, oyeron a Juan decir: este es el Cordero de Dios, y siguieron a Jesús. Jesús, al dar vuelta y ver que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Cristo les hizo una pregunta muy profunda y muy importante. Veo que ustedes dos vienen atrás de mí. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Muchos que van atrás de Cristo quieren algo muy diferente a la salvación. Quieren algo muy diferente al perdón de sus pecados. Quieren salud, quieren que desaparezcan todos sus problemas, quieren que Dios cure a un familiar, quieren que Dios los ayude con ese hijo que anda descarrilándose, con esa pareja que es un caos y que está destruyendo su matrimonio. No quieren salvación, quieren bendiciones, quieren ayuda. Por eso acuden, por eso los vemos por un tiempo en la iglesia, buscando bendiciones, buscando ayuda con algún problema, y cuando no reciben lo que querían, se van. Cuando acuden, lo que buscan es salud. Lo que buscan es que desaparezcan todos sus problemas. Pero cuando tú acudes a Cristo, Él te pregunta: ¿qué quieres? ¿Por qué me sigues? Y vean qué es lo que quiere Andrés. Acude a Cristo con el único motivo correcto. No quiere una visita pasajera, no quiere nada más una plática de un rato, no quiere un milagro, no quiere una bendición temporal. Acude con el único motivo que Dios quiere ver en nosotros. Le dice: Señor, ¿dónde moras? Para saber dónde estás, para seguir viniendo, para seguirte. Andrés quiere seguirle. Tiene toda la intención de seguirle ese día y para siempre. Quiere saber dónde vive porque su intención es entregarle su vida. Andrés se acerca al Mesías convencido en su corazón de lo que describe Pablo con las siguientes palabras: para mí el vivir es Cristo. Eso ya lo tenía claro Andrés. Por eso acude, por eso lo sigue, por eso lo busca. Andrés acude al Señor en la única manera correcta, con entrega total, con entrega sin condiciones, sin límites, sin decirle al Señor: mira, Señor, sí, quiero seguirte en todo menos esto. No, eso no es lo que vemos en Andrés. Y vean la respuesta de Cristo. Cuando acudes a Cristo como acudió Andrés ese día, Él promete que el que a mí viene, jamás lo echaré fuera, en Juan 6:37. Y su respuesta a Andrés ese día fue: venid y ved. No le dijo que no, no le dijo que no le molestara, no le dijo sigue intentando, no le dijo no eres digno.
cuando Andrés acudió a Cristo con motivos correctos y con entrega total, Cristo lo recibió, como lo hizo con todos los que le hemos conocido, con todos los que somos creyentes verdaderos, como lo hará contigo si te entregas a Él hoy. Andrés y Juan se entregaron a Jesús ese día y a partir de ese momento cambiaron sus vidas. ¿Y qué es lo primero que hizo Andrés ante este gran descubrimiento, ante esto que cambiaría su vida para siempre? Fue a compartir la salvación que había encontrado a su hermano Simón. Buscó a Simón Pedro y lo primero que le dijo fue: hemos encontrado al Mesías. Según Marcos 1:29, Andrés y Pedro vivían juntos, seguramente compartían todo, y la primera reacción de Andrés al encontrar a Cristo fue: tengo que compartirlo con mi hermano, tengo que ir a compartirlo con mi familia, tengo que compartirlo con mi hermano. Así que desde ese momento, Andrés se volvió parte del grupo 1, el grupo más íntimo de Cristo. En ese círculo solo estaban Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Nadie más entró a ese grupo, el más íntimo. Pero a pesar de estar en el grupo 1, Andrés no estaba en ese círculo que todavía se aprieta más de los 3 más íntimos del grupo 1, que fueron Pedro, Juan y Jacobo. Esos 3 fueron los más íntimos con Cristo. Andrés estaba muy cerca, pero no lo encontramos en casos como el monte de transfiguración. Sin embargo, es un error pensar que no debiera estar listado ahí Andrés, o que se listó ahí solo porque él era hermano de Simón Pedro. En Marcos 13 vemos a Andrés nombrado en una de estas preguntas íntimas entre Cristo y el grupo 1 de los más íntimos. Lo vemos interesado en los misterios, interesado en las preguntas difíciles, donde no son nombrados los otros discípulos. Lo vamos a leer rápidamente en Marcos 13, si quieren acompañarme a Marcos 13. En Marcos 13:3 leemos que estando Cristo sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse? Andrés estaba en este grupo entre los discípulos más íntimos. Los otros 11 lo veían en ese círculo más íntimo. Los escritores del Nuevo Testamento ahí lo registraron. Lo vemos con hambre de mayor intimidad y cercanía con su Salvador. Todos los 12, vean, todos los 12 escucharon cuando Cristo les dice un versículo antes, en el versículo 2 del mismo capítulo 13 de Marcos: ¿veis estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero solo el grupo íntimo quiso saber más. Solo el grupo íntimo persiguió más cercanía y más entendimiento de lo que Cristo les había dicho. Y entre ellos estaba Andrés, ahí preguntando con la misma duda, ahí escuchando. ¿Por qué no estaban todos los 12 ahí agolpados, interesados, queriendo saber? Por lo que hemos visto. Mayor intimidad con el Señor depende de nosotros. Cae dentro de nuestra responsabilidad humana. Es nuestra responsabilidad. Y no todos la buscan. No todos se esfuerzan por esta intimidad en la misma medida. Ahora, otro evento donde Andrés es nombrado lo encontramos en Juan capítulo 12. Y también es un evento muy importante. Es crítico para ver y entender más de quién era Andrés. Es una interacción que vemos entre Andrés y Felipe, que es relevante porque nos muestra cómo veían a Andrés los demás discípulos. Nos muestra quién era Andrés. Juan 12 nos narra que un grupo de griegos querían ver a Jesús y acudieron a Felipe, uno de los discípulos del grupo 2, buscando que él los introdujera, que los llevara, que los presentara con Jesús. Pero vean qué hace Felipe, cuál es su reacción.
Va y le dice a Andrés. Leemos en Juan capítulo 12, a partir del versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces, ¿por qué hizo eso Felipe? ¿Por qué buscó a Andrés? ¿Por qué no fue él y ya? ¿Por qué no fue él y dijo: Señor, mira, estos griegos te quieren conocer, mira, te los presento? Pues aparentemente Felipe pensó: si quieres llegar a Jesús, la forma más fácil, o una de las formas más fáciles, una de las mejores opciones, es hablar con Andrés. En otras palabras, Felipe veía a Andrés como una puerta de acceso, como una persona íntima de Jesús. ¿Quieres conocer a Cristo? Ve con Andrés. Así pensó Felipe. Y es como hoy día vemos este tipo de situación a nuestro alrededor todo el tiempo. Hoy día buscamos que alguien haga la introducción con alguien que queremos conocer. Necesitamos conocer al director, pues vamos con su mano derecha. Y él nos dice: no te preocupes, es de mis mejores amigos, yo te consigo la cita. Y así veían a Andrés, así veía Felipe a Andrés. Con este evento vemos una de las características principales de Andrés. Él llevaba a personas a Cristo. En el Evangelio de Juan lo encontramos 3 veces. Encontramos a Andrés 3 veces. Y las 3 veces, ¿qué está haciendo Andrés? Llevando a personas a Cristo. La primera vez ya la vimos en Juan capítulo 1, cuando llevó a Pedro. Leímos en el versículo 40 cómo Andrés, el hermano de Simón, era de estos que habían estado cuando Juan el Bautista señaló a Cristo, y lo primero que hizo después de conocerle fue ir a encontrar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Ese era Andrés. Era el que siempre estaba llevando personas a Cristo. No creía que hubiera alguien que no necesitara conocerle, o que alguien tuviera un problema que Cristo no pudiera solucionar cambiando su vida y cambiando su corazón. Fueras griego, fueras judío, no le importaba a Andrés. Y vean, esa era una barrera importante en los días de Andrés. En el ejemplo que vimos hace un momento, estamos hablando de griegos, no eran judíos. Y muchos en esos tiempos pensaban que el Mesías solo venía por el pueblo judío, que el Mesías solo vendría por el pueblo judío. Pero Andrés tenía urgencia por la condición de todas las almas a su alrededor. No había nadie excluido para él. Todos debían conocerlo. Entonces la pregunta para nosotros es si nosotros somos conocidos como este tipo de personas, como personas que llevan a almas a Cristo. Si le preguntáramos a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos, ¿qué nos dirían? Tendrían muy presente, muy claro, en la punta de la lengua, que tú eres un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Eres conocido porque tú eres de estas personas que llevan a almas al Salvador, que lo apuntan a Él, que lo llevan y lo presentan con Él. Puedes decir que hay al menos una persona en tu vida que has llevado a conocer a Cristo. Al menos uno para quien haya sido un eslabón importante en la cadena para que esa persona conozca y sea salvada por Cristo. Ese es el testimonio, les platicaba la semana pasada, ese es el testimonio que recibimos de la familia de Marco Palomares, de nuestro hermano Marco. Su hermana nos relató que él fue quien la sacó del error, quien la llevó a conocer a Cristo, que Marco era conocido por su familia como el que quería siempre y te estaba insistiendo y te estaba invitando, y el que siempre quería llevarte a que conocieras a su Salvador. Ese es el testimonio que otros darían de mí, de ti.
Por eso era conocido Andrés. Ya vimos que llevó a su hermano a Cristo. El primer día que conoció a Cristo, inmediatamente fue a hablar con su hermano, a llevarlo a él también. Ya vimos que llevó a los griegos en Juan 12. Y otro de estos eventos donde Juan lleva a una persona a Cristo, lo tenemos registrado en otro de estos eventos donde Andrés lleva a personas a Cristo, lo tenemos registrado en Juan capítulo 6. Leemos a partir del versículo 1. Si quieren pueden acompañarme todos para esta lectura. Juan capítulo 6, versículo 1. Dice: después de esto fue Jesús a la orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca el tiempo de la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Pero uno de sus discípulos, Andrés, y si no me equivoco, el único evangelio que especifica que es Andrés el que realiza esta acción es el evangelio de Juan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces, aquí tenemos una multitud que se juntó para escuchar la enseñanza de Jesús. Ya es tarde, la gente tiene hambre, pero no hay comida, no tienen que comer, no hay suficiente comida. Entonces Cristo le pregunta a Felipe: ¿cómo le hacemos, Felipe? ¿Cuál es tu análisis de la situación? ¿Qué deberíamos de hacer? Y Felipe claramente falla la prueba que le pone el Señor, responde que no hay nada que hacer, que es imposible, que no hay manera. Así que después se acerca Andrés. Y aquí vemos algo de la fe de Andrés, algo de su fe en la sabiduría y poder de su Señor. No sabemos cómo encontró a este muchachito con su lunch, pero claramente lo lleva a Cristo confiando en que algo podría hacer, en que algo podría cambiar Cristo con esto frente al dilema que tenían. Leemos en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador, es decir, que Él recompensa, que Él responde a los que le buscan. Andrés creyó esto, Andrés vivió esto. Obviamente se acerca a Cristo con este muchachito pensando que Cristo algo podría hacer. La comida del niño no alcanzaba más que para él. Pero Andrés estaba convencido que Cristo haría algo y se acercó a él con el muchacho. Entonces, la lección para nosotros es que ante cualquier lucha, ante cualquier situación difícil como creyentes, hemos de imitar a Andrés, acudir a Dios reconociendo que nuestros medios, nuestros pocos y pobres medios, nuestras fuerzas, no son suficientes. Creyendo que Dios puede mantenernos a flote en cualquier situación, aun si nuestra fe es débil, aun si lo único que podemos decir es: creo, ayuda mi incredulidad, como vemos en las Escrituras. Hemos de acercarnos a Él, hemos de confiar en Él, sea cual sea la situación que estamos viviendo, por muy mal que se vea. Muchos en medio de esta pandemia, muchos, tal vez solo algunos de nosotros, posiblemente estemos pensando: ¿qué pueden hacer las ínfimas reservas de dinero que me quedan? ¿Qué pueden hacer los mínimos ingresos que estoy teniendo ahora, aún con la reapertura de actividades, para afrontar esta tremenda crisis económica que se viene? Pues así como el lunch del niño, nada podía hacer para alimentar a todas esas 5,000 personas. Nuestros medios
tampoco pueden hacer nada. Pero si estamos en Cristo, si actuamos en fe como Andrés, dejando lo poco que tenemos a sus pies y confiando en Él, podemos estar confiados, podemos estar seguros que Dios nos va a dar una salida, que no vamos a mendigar pan. La solución no va a ser, la respuesta de Dios no va a ser que vamos a ganar la lotería, eso no va a pasar, pero Dios nos va a dar una salida, nos va a dar la gracia y el auxilio necesario para sobrellevar lo que estemos enfrentando y para proveer nuestras necesidades diarias de cada día. La pregunta para nosotros es si soy como Andrés. En la prueba, en la crisis, acudo a los pies de Cristo, confío en Él, dependo de Él, o confío en mí mismo, confío en mis propios medios y trato de resolverlo como pueda. Entonces, encaminándonos a concluir, el estudio de hoy va a ser un poco más breve, van a variar la longitud de estos estudios según el material que tenemos registrado para ellos en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero encaminándonos a concluir, lo último que vamos a ver en Andrés es su humildad. Andrés pasó toda su vida en la sombra de Pedro. Este es un punto tremendo, algo muy, muy interesante. Siempre fue conocido Andrés como el hermano de Simón Pedro. Con pocas excepciones, ese es el título que le dan siempre en las Escrituras. Andrés, hermano de Simón Pedro. Siempre lo vemos asociado con él. Entonces, cuando encontró al Mesías, ¿qué pudo haber pensado? Y esto es solo una idea. No podemos asegurar a ciencia cierta que pensó esto, pero Andrés pasó toda su vida en la sombra de Pedro. ¿Qué tentación pudiera haber cruzado su mente? Pues pudo haber pensado, esta es mi oportunidad para sobresalir, para distinguirme, para ser alguien, para salirme de la sombra de Pedro en la familia. Y la ilustración que se me viene a la mente con este punto es de una película, bueno, realmente es de un libro, pero me temo que la mayoría de ustedes van a conocer más la película que el libro, es El Señor de los Anillos. Ya saben que no acostumbramos dar muchas ilustraciones de películas ni de entretenimiento popular, pero el ejemplo es del Señor de los Anillos, que existió como un muy buen libro, una alegoría mucho antes de que lo hicieran películas. Y el ejemplo es de Boromir y Faramir, estos dos hermanos del Señor de los Anillos. Son dos hermanos que se parecen mucho, Andrés y Pedro. Boromir siempre está al frente, siempre está en los reflectores. Y aunque Faramir también es un hombre fiel, un hombre útil, un buen siervo, también es importante, pero siempre está Faramir a la sombra de Boromir. Entonces, algunos recordarán cuando Faramir captura a los dos hobbits con el anillo de poder después de la muerte de Boromir. ¿Y qué piensa? ¿Cuál es la tentación que tiene cuando descubre que estos dos hobbits tienen el anillo? Se dice a sí mismo, ahora es mi oportunidad. Es momento para que yo brille, para que yo esté en los reflectores, para que yo demuestre quién soy, para que yo sea el número uno. Y si conocen la historia, ya saben que Faramir lucha por un tiempo con esta tentación y al final hace lo correcto. Pero lo que quiero que vean es que Andrés, por lo menos en lo que vemos registrado en la escritura, en Andrés ni siquiera vemos algo así. Ni siquiera vemos una lucha como esta. De inmediato hace lo que tiene que hacer. Corre a decirle a Pedro, sabiendo que en el momento que Pedro entre al grupo, en el momento que Pedro llegue, va a estar al frente, va a estar en las riendas, va a ser el líder. ¿Por qué? Porque ese era Pedro, así era él. Andrés sabía que de inmediato estaría de vuelta a la sombra de quien siempre había estado, en la sombra de Pedro. Siempre volvería a ser Andrés, hermano de Simón Pedro. Pero le importó más su alma, le importó más el trabajo por hacer que quien estaba al frente.
Le dio más valor al reino de Dios, al avance del reino de Dios, que a su ambición personal. Y la lección para nosotros es que tristemente hay personas que no entienden esto. Personas que no están dispuestos a tocar en grupo. No están dispuestos a participar si no pueden ser el líder, si no pueden ser el director, si no pueden estar al frente. Ese era uno de los problemas de Juan y de Jacob, como vamos a ver más adelante. Pero no fue un problema para Andrés. Andrés es el ejemplo de los que trabajan en silencio, en lugares humildes, no buscan llenarse de gloria, no buscan ser vistos de los hombres. Andrés no era una personalidad tan fuerte como Pedro, un pilar como Pedro, como Jacobo, como Juan. Andrés aspiraba a algo más humilde. Y hay un poema de una mujer que se llama Cristina Rossetti, de hace muchos años, que dice lo siguiente, y podemos imaginarnos que estas fueran las palabras de Andrés. Dice: dame el lugar más bajo, no que me atreva yo a pedir un lugar, pero ya que has muerto para que yo viva y pueda conocer tu gloria, dame el lugar más bajo. Y si el lugar más bajo es muy alto para mí, haz uno más bajo, donde pueda sentarme, ver a Dios y amarle. Esta no es la palabra de Dios, solo es un poema, pero vemos esta actitud en Andrés. Vemos esta actitud humilde que hemos de imitar nosotros. Andrés es uno de los pocos dispuestos, uno de los pocos discípulos dispuestos a ocupar el segundo lugar, uno de los pocos que quieren ser el apoyo de otros, uno de los pocos a quienes no les importa ser visto con tal que se haga el trabajo del Señor. Y ese es el tipo de siervo que es indispensable en cada iglesia. Necesitamos más de estos, más que están dispuestos a lavar los pies de otros, a tener los lugares que nadie ve, a hacer las tareas que a nadie le gusta. Entonces, la pregunta para nosotros es si nosotros somos como Andrés. Vemos en todos a alguien que necesita conocer a Cristo, a alguien que necesita quien lo lleve a conocer a Cristo, y no solo lo vemos, porque muchas personas, muchos creyentes andan por la vida identificando a estos que están necesitados, que necesitan conocer a Dios, que están perdidos en delitos y pecados sin Él, pero no hacen nada. La pregunta es no solo si vemos a estas personas, sino si hacemos algo, si actuamos para llevarlos a los pies de Cristo como lo hacía Andrés. Y la segunda pregunta es si estamos contentos, como veíamos hace un momento, si estamos contentos con trabajar en el lugar que sea, en el reino de Dios. ¿Se puede contar con nosotros para cualquier cosa? Aunque no estemos en los reflectores, aunque nadie nos vea. Muchos de los obreros más usados en la causa de Cristo son personas que se niegan a sí mismas y se contentan con servir en anonimato. Personas que trabajan en su pequeña esfera, lejos de la ambición, entre su pequeña esfera familiar, entre su pequeña esfera de amigos y conocidos. Y nosotros hemos de pedir y hemos de buscar que Dios ponga este deseo, esta humildad, esta entrega en nosotros. Vean, la última mención que tenemos de Andrés en el registro bíblico es el de Andrés orando con todos los demás, orando fervientemente en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, a la espera de la venida del Espíritu Santo. Y ya no hay más mención de él. Ya no hay más mención de él en el resto de la palabra. Lo vemos entregado a servir, buscando oportunidades, cualquier oportunidad. Entonces, vemos en Andrés cómo muchos primeros, según la palabra de Dios, capítulo
Mateo capítulo 19, versículo 30, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Vamos a ir al Señor para terminar. Padre, te damos gracias por este estudio sobre la vida de Andrés. Te rogamos, Señor, que obres en nosotros de tal manera que nosotros seamos conocidos como personas que llevan a otros a Cristo. Señor, que este fuera el testimonio de todos los que nos conocen en cada esfera de la vida, que nosotros somos esas personas de un solo tema, que siempre hablamos de nuestro Señor, que siempre vemos almas necesitadas y les rogamos y les insistimos y los forzamos a buscarte, a acudir a ti. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros. Ayúdanos a hablar siempre de ti, a llevar a otros a tus pies. Ayúdanos también, Señor, a seguir este ejemplo de siervo humilde que era Andrés, a estar dispuestos a tomar el segundo lugar o el 20º lugar, Señor, el lugar que nadie ve, el lugar que a nadie le llama la atención, en las tareas que nadie quiere hacer. Ayúdanos a servirte gozosos en estas oportunidades que todos tenemos a nuestro alrededor, lo queramos reconocer o no. Señor, no nos permitas desperdiciar nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien esta noche en la transmisión que no te conoce, que lo ayudes a ver cómo Andrés acudió a ti con entrega total, Señor, con los motivos correctos, no buscando bendiciones terrenales, no buscando que se arreglaran sus problemas de manera milagrosa, sino buscando una relación real, una relación eterna con el Salvador. Y que acudan a ti de esa manera, Señor, y que aún hoy haya salvación entre nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, y nos encomendamos a ti. Te seguimos pidiendo sabiduría para la reapertura de actividades en la iglesia. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en otro estudio semanal. Voy a tratar de saludarlos a todos. Algunos ya los había saludado. Lilia, Rogelio, Polo, Uri, Paco, Noemí, Jairo, Mario, Paquito, Oscar, Asbel, Marta, Luis, Martín, Alicia. Muchas gracias a todos. Sigan orando, por favor, para las decisiones que tenemos que tomar para la reapertura del templo. Como les comentaba, hay algunas medidas que vamos a tener que implementar en estos 10 días, 11 días que nos quedan antes de vernos nuevamente físicamente en el templo. El gobierno nos ha pedido que pongamos controles con termómetro para medir la temperatura de todos los que asistan y otras medidas de sana distancia y de limpieza adentro del edificio. Así que les agradecemos sus oraciones para que Dios nos dé sabiduría para todo lo que hay que hacer. Gracias de nuevo, les mando un fuerte abrazo, Dios los guarde y nos vemos el domingo en nuestra transmisión dominical a las 12 del día, Dios mediante, si Dios nos da licencia, ahí nos vemos nuevamente. Dios los guarde.